Saludo cordial, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tenemos a nuestro corresponsal de la ciudad de Cali, César Eduardo Enrique López, que nos versará temas que son candentes a esta hora, temas migrantes y por supuesto de la situación actual, cómo están en diferentes países. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, César Eduardo. Muy buenas tardes para Siempre Venezuela Radio. Saludamos a Alan Peralta y a Carlos Buscate, el Miura. Les habla César Eduardo Enrique y bueno, comentaremos algunos datos de la situación en Venezuela, nacional e internacional, que están sucediendo a nivel de nuestros migrantes venezolanos. Empezamos con la situación de Venezuela. Cada día está un poquito más grave la situación. En esto tenemos unas encuestas de CODEP que en el 2022 la inseguridad alimentaria presenta en el Zulia familias y ingresos suficientes y que dependen de las remesas del exterior. Solamente el análisis se basa en agosto de este 2022. Aquí tenemos algunos datos. El 8 de cada 10 zulianos expresó que su situación económica va de mal en peor. El 33.4% de los hogares consultados reportan ingresos mensuales entre $51 y $100. Ese viene siendo más o menos el estándar. Entre 100 de 51 entre 100 y el 25.2% entre 100 y 150, y solamente el 0.10% dice que más de $150 a $250. La diferencia viene siendo notable. Aquí hay otros datos: de cada 7, 10 hogares reportan gastos mensuales entre $21 y $100 en compras de alimentos. De 6 de cada 10 hogares reciben ayudas familiares de migrantes, y esa viene siendo en el porcentaje del 99.2% de esas remesas. Aquí 3 de cada 10 zulianos señalan que la diferencia respectivamente de los servicios públicos también los agobian y los cansan. Cada día es imposible comer en Venezuela teniendo una canasta básica por encima de unos $400 o $500, y se basan en esos 500 para poder consumir los alimentos. Entre esos $100 o 150 es casi imposible cubrir esa cesta básica. Por otro lado, tenemos una investigación de la Universidad Católica que dice que al menos el 37% de los jóvenes están desempleados por falta de perspectiva y por falta de trabajo. Es decir, que ni siquiera tienen una visión de poder educarse primero o una universidad, porque la situación amerita que no tienen ni siquiera para trabajar, mucho menos para poder ir a la universidad. Es decir, que estamos alrededor de casi un 40% de ciudadanos venezolanos jóvenes que no pueden ni asistir a universidades ni pueden tener un trabajo que les pueda satisfacer sus gastos y necesidades. Por eso es que la gente huye de Venezuela y no precisamente del paraíso que pinta el régimen de Nicolás Maduro. Es lamentable que nuestros jóvenes pues tengan que salir migrando. Por otra parte, lo que sigue creciendo es la industria de la cocaína, que pues aquí hay datos destacados a nivel internacional, que Venezuela es el cuarto productor global de cocaína por índice crimen. Lo dicen esta ONG o esta página de investigación a nivel de o sea, que seamos los cuartos productores a nivel de cocaína después de 23 años de régimen, pues son una cifra
totalmente astronómicas de forma de vivir pues de este gobierno que lastimosamente pues agobia al venezolano y cada día lo aprieta más. También tenemos otras encuestas que dicen que hay que hacer magia para poder vivir con un sueldo de $10 en Venezuela. Cada día se le hace más difícil al venezolano poder comer o poder vivir, y es imposible que con un sueldo de $10 pueda comer. Tienen que hacer malabares o magias, como dice acá Jesús Castillo Molleda en su análisis, que es casi imposible poder comer en Venezuela con eso. Teniendo una cesta básica por encima de $500, es casi imposible, inaudito poderlo hacer. Y incluso José Guerra dice que desde marzo no aumentan los sueldos en Venezuela, están congelados, pero los alimentos no están congelados y tienen un incremento del 95%. O sea, todo incrementado menos el sueldo. Es imposible vivir así en este país. Bueno, Carlos y Alan y toda la audiencia, cambiando el tema de la situación triste y lamentable de Venezuela, tenemos la otra triste y lamentable noticia de los migrantes venezolanos que siguen siendo los parias de Latinoamérica y tienen llevando esta cruz pues que les ha llevado o que les ha heredado Nicolás Maduro después de estos 23 años de desastre de su revolución bonita. Lastimosamente pues los venezolanos siguen sufriendo las inclemencias del clima, de las leyes y de todos estos países pues que los han mantenido alejados. Con o sin título 48 deportarán a venezolanos que crucen ilegalmente la frontera, hasta 23.000 efectivos, y trabajarán para mantener alejado de estas fronteras a todos estos venezolanos que intenten cruzar dicha frontera. Cada día pues se le hace más difícil. Vimos en estos días la quema de sus pocas cosas que tienen, que ellos estaban haciendo como especie de campaña, más de 400 migrantes que estaban entre la frontera entre México y los Estados Unidos, y le han quemado sus carpas, sus colchonetas, incluso lo poco o los muchos utensilios que tengan en este refugio que tenían allí, y les han quemado todo eso. La situación de los migrantes en Venezuela en todo el mundo viene siendo difícil. A nivel de Costa Rica hay gente varada, todavía hay gente incluso en el Necoclí, hay gente todavía esperando a ver qué van a hacer, y los más afectados obviamente es los que están en México. El migrante no va a dejar de intentarlo, porque después de esa travesía del Darién pues es obvio que esperar estancados en algún país se les puede hacer mucho más fácil la espera. Pero ha sido terrible el trato que han recibido, no hay quien los ayude, no hay gobierno que los ampare, ni de un lado ni del otro. El gobierno inexistente pues en el interinato ha sido cada día más invisible para estos migrantes que supuestamente pues tenían esta capacidad. Hasta en Chile la situación ha sido complicada, porque cada día dejan trabajar menos al migrante. Muchos no tienen ni permiso de trabajo y viven el día a día, incluso en las calles. Viendo un reportaje de la televisión de Chile, hay aproximadamente 250.000 venezolanos que viven del día a día y viven del trabajar del buhonero, como le decimos popularmente en Venezuela, del buhonerismo o del informal. Y todos estos migrantes pues se refleja que hay, o se aproxima que hay unos 140.000 niños entre estos 250.000 personas que viven en adyacencias de la parte del Ayuntamiento de Santiago de Chile, que es donde ha estado más colapsada todo esto migrantes que pues hacen vida buhonera en este estamento de la alcaldía de Santiago, dejando infinidades de situaciones a estos migrantes vulnerables, que incluso tienen que pagar un pagadiario, como se le dice acá en Colombia, y incluso han conseguido lo que llama unos galpones organizados para esos migrantes venezolanos, que tienen que pagar un diario, algo improvisado, no se les presta ni siquiera la necesidad de un buen baño o de poder descansar, sino que son, vamos a decir,
separaciones improvisadas en estos dichos galpones, dicho por la televisión de Chile. La situación cada día se agrava más del migrante venezolano en esa ciudad. Obviamente en la frontera con los Estados Unidos pues ha sido peor todavía la situación de estos migrantes, y como hemos repetido en infinidades de programas, es imposible o es casi imposible que alguna organización de parte venezolana ayude a estos migrantes, y mucho menos el interinato, y mucho menos el gobierno de Nicolás Maduro, porque para ellos no existen todos estos migrantes que han salido del país. O sea, todos esos son actores, vamos a decirlo así, de cualquier país que se hayan vestido como venezolanos o padeciendo como venezolanos, porque para el gobierno de Nicolás Maduro no existen todos estos migrantes o todos los migrantes que hemos salido del país. Y lastimosamente eso es lo que está sucediendo con los migrantes. El otro caso triste y lamentable, Carlos y Alan, es la situación del TPS de acá de Colombia, que después de un año ha sido imposible que los venezolanos tengan en su mano dicho documento, y lastimosamente el otro presidente de Migración Colombia, el otro director, Francisco Espinosa, engañó a mucha gente, porque ellos decían que habían entregado 1.100.000 RUM, y la encuesta que salió en estos días, datos dichos por Migración Colombia, que solamente han entregado el 34% de dicho volumen, que nos han engañado lastimosamente. Y digo que nos han engañado porque nos prometieron unas cosas que incluso íbamos a tener los mismos derechos de los colombianos, y lastimosamente ha sido una mentira más, porque no tenemos los mismos derechos de los colombianos. Hasta ahora, después de un año de TPS otorgado por Migración Colombia, bueno, las cifras de esa del 34% pues dejan en evidencia que ha sido una mentira. Aparte de eso, tú solamente puedes optar con dicha tarjeta de RUM o dicha TPS solamente a cuentas bancarias. Muchos bancos te piden tener una carta de trabajo, y el 65 o el 70% de los venezolanos viven de trabajos informales que no pueden tener una carta laboral. Son muy pocos los que tienen ese acceso. Aparte de eso, no puedes acceder a licencias todavía, que se decían que podías sacar licencias de conducir acá en Colombia. Te podías hacer trámites con esos documentos de vivienda, de auto, cosa que ha sido falso, porque nos pasó directamente a un familiar, directamente mía, y no pudo hacer ningún trámite de compra. Viene siendo una mentira que solamente para identificarnos como estamos legales en el país, pues puede ser que nos ha servido. Y te estoy hablando, o le estamos hablando, después de un año de esa dicha empezar de esos dichos entregas que supuestamente teníamos. Incluso con lo del Ministerio de Transporte, tendríamos que ir al Ministerio de Transporte a reportar, porque no estamos ni siquiera registrados, no hay un software específico para eso. Peor, y lo otro más concluido, que es una rifa si tú te ganas una rifa siendo venezolano, es casi imposible que puedas cobrar con esa tarjeta RUM, y entonces ahí es donde decimos que viene siendo lastimosamente un gran engaño para la población venezolana ya sufrida, y pues por ende la gente que tenía la esperanza de estar legal en un trabajo, muy pocos han tenido esa esperanza o esa actitud de lo que nos prometió Migración Colombia. Lastimosamente esa es la realidad, y lamento nosotros en esta vía, en este programa, transmitir esta mala noticia, porque lastimosamente eso es lo que nos está pasando en carne propia, lo que estamos acá en Colombia. Bueno, hasta aquí el programa, en mi reporte. Bueno, me despido. Mil bendiciones. Les habló César Eduardo Enrique. Excelente tu análisis, como siempre lo has hecho. Nos despedimos a esta hora, Carlos Ucategui el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.